con mi oso rostro. Creo que que sí estoy un poquito despeinado. Sí, el fondo también. Nunca he podido hacer esos fondos. Yo pensé que era que estaba peinando, pues uno aprendió la cámara. Ah, ya. Bien. Bueno, qué bueno que nos podemos encontrar. Bueno, damos inicio entonces a este curso de rápido. Esperamos terminarlo en este mes. O sea que la opción es que nos encontremos cada 8 días durante pues, este mes de noviembre. Y con ello pues también demos por finalizado de una manera los contenidos de este semestre, ¿no? Recuerden entonces que este semestre se vio, empezamos el curso de latín el semestre pasado, lo terminamos en el curso con el padre Néstor, que es el de liturgia, que deben de hablar con él para solucionar, digámoslo, ese pendiente. Este curso de historia de la iglesia en la antigüedad, y finalmente hay otro que es el de filosofía. Pero como las actividades del curso anterior del semestre pasado de filosofía no han sido terminadas por todos, entonces precisamente por eso no he procedido a la apertura del curso en Moodle. Es para que se desatrasen de eso que es supremamente importante. La idea es que podamos seguir el itinerario de acuerdo como se fue planeado, ¿cierto? Hay algunos elementos que no pudieron realizarse, pero por lo menos perdón, en términos de contenidos, sí esperamos de una u otra manera avanzar. Tenemos que entregar un informe al finalizar este semestre al consejo para evaluar el avance. Les comunico, como les dije también en el WhatsApp, que el consejo ha estado planteando la necesidad de convocarlos para evaluar la situación. El consejo ha manifestado preocupación por la situación porque no están respondiendo de la forma en que se esperaba, ¿sí? Se trata de un proceso de formación extremadamente flexible, no es primera vez que les digo. Aquí lo que importa es su voluntad. O sea, aquí estamos viendo es qué real voluntad tienen ustedes, ¿sí? Yo inclusive en el consejo mencioné de que si era necesario volvernos muchísimo más estrictos, lo hacemos. Y si es necesario para que ustedes tomen en serio este proceso, cobrarles, se les cobra. Mucho más ahora que tenemos personería jurídica especial. Es decir, ya ahora hay una validez legal de un título que sirve, claro, para aspectos internos de nuestra iglesia, pero tiene validez legal. ¿Sí? Nosotros podemos, a razón de la ley de libertad de cultos, emitir títulos a los que se están formando como nuestros ministros. Es decir, que las autoridades podrán solicitar a nuestros ministros no solamente las licencias, sino también los certificados de formación. ¿Sí? Entonces, esto es un asunto serio, ¿sí? Y les he insistido, o sea, uno como seminarista en la iglesia romana se forma 9 años, ¿sí? O sea, es un año propedéutico, 3 años de filosofía, 4 años de teología, ahí vamos, estamos hablando entonces de 8 años, ¿sí? Más el año de pastoral, o sea, son 9 años formándose para salir siendo sacerdotes. Y a pesar de que son 9 años formándose, la ignorancia de los sacerdotes romanos es lo he mencionado con el padre Néstor en algunos contextos, es triste, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sobreponer y tenemos que formarnos y ser mucho más disciplinados. O sea, yo no creo que por 9 años seamos o tengamos un mejor nivel de formación. No, uno tiene mejor nivel de formación si hay voluntad de parte de nosotros de formarnos. Aquí lo que se les da es un entremés para que ustedes vayan profundizando. Aquí no es para aprender simple y llanamente a celebrar la misa, a blanquear los ojos, a poner las manos y cobrar por eso. Eso no es un sacerdote. O sea, si usted está aquí pensando en que se va a formar para hacer eso, pues le pido el favor de que pues, apague y busque otro lugar, porque eso no es, ¿sí? Eso es un asunto supremamente serio, ¿cierto? Y es una disciplina que, a diferencia de la medicina, que apenas tiene aproximadamente 300 años, como la conocemos actualmente, ¿cierto? El derecho, que tiene quizás unos 900 años,
la economía tiene 250 años, la sociología tiene 150 años, la administración tiene aproximadamente 120 años. Es decir, todas esas carreras que se estudian en la universidad son nuevas. La teología es una ciencia milenaria, de miles de años, ¿no? Nosotros estudiamos aquí textos de más de 5.000 años de antigüedad, ¿cierto? O sea que no es un asunto para nada nuevo y por lo tanto los contenidos que se han desarrollado durante todo este tiempo son abundantes y mucho más desde la existencia, por ejemplo, del cristianismo. Bien, dicho eso, entonces empecemos a hablar eh, empecemos a hablar del curso, ¿cierto? Me confirman por favor si están viendo la presentación, ¿cierto? Si están viendo, ¿sí? Entonces, bueno, más que presentación es la pizarra, ¿no? Es la pizarra que a mí me gusta trabajar como pizarra. Entonces, la historia de la iglesia. Ustedes el semestre pasado en el Moodle vieron una especie de derrotero general de la historia de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que antes de hablar de la historia de la iglesia hay que entender, ¿sí? Por ejemplo, que la humanidad tiene, digámoslo, 4 momentos, ¿sí? El primer momento es conocido como prehistoria. El segundo momento es conocido como antigüedad. El tercer momento es conocido como Edad Media. Y el último momento, el cuarto momento, es conocido como Edad Moderna. ¿Sí? Entonces tenemos que la diferencia entre la prehistoria y los otros momentos, la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, radica entonces en que hay un momento antes existe la prehistoria y luego existe algo que se llama la historia. Entonces, lo que nosotros llamamos específicamente historia es lo que se estudia en el periodo antiguo, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Vamos a hacer una suposición teórica para facilidad de análisis. Vamos a suponer que es cierto la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Entonces, si es cierta la teoría de la evolución de Darwin, vamos a aceptar, por lo tanto, que nosotros hacemos parte de una familia animal. Esa familia animal son una familia de los primates. Y que nosotros hacemos parte de una especie, ¿no? Y la especie nuestra es la especie Homo sapiens, ¿sí? Entonces vamos a determinar para comprenderlo fácilmente, que el Homo sapiens ha pasado por estas etapas. Esta etapa de la prehistoria, esta etapa de la antigüedad, esta etapa de la Edad Media y esta etapa de la Edad Moderna. Para nosotros los cristianos, ¿sí? Tenemos ¿cómo le dijéramos? Tenemos un punto, ¿sí? Clave. Y ese punto clave es, sin duda, la existencia del que nosotros como cristianos aceptamos como nuestro Dios y Señor, ¿sí? Es decir, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, y no solamente nosotros, sino que también las convenciones científicas establecen entonces de que hay un punto central en la historia, ¿sí? Y ese punto central en la historia es justamente Cristo, ¿sí? Al punto de que hablamos antes de Cristo, ¿sí? Hablamos de que hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo, ¿sí? Nosotros actualmente decimos que nos encontramos en el año 2025 después de Cristo, ¿sí? Y como una recta numérica hay un punto cero, ¿sí? Y ese cero coincide con la existencia de Cristo. Ojo, no estoy diciendo que es con el nacimiento de Cristo. Hasta el siglo XVI de nuestra era, es decir, de después de Cristo,
se consideró que el año 0 era el año del nacimiento del Señor. Sin embargo, la evidencia científica nos muestra que no fue el año 0 el nacimiento del Señor. El Señor muy probablemente nació en el mes de abril del año 6 a.C. ¿Sí? ¿Y por qué sucedió eso? Sencillamente porque el Papa Gregorio, en el año 1581, se dio cuenta de que estaba celebrando Semana Santa con una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? De que las calles de Roma estaban siendo cubiertas o estaban cubiertas por nieve, ¿sí? Entonces, mientras él salía a las procesiones litúrgicas en Semana Santa, todavía había nieve en las calles de Roma. Eso le llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención? Porque la Semana Santa no puede celebrarse en invierno, ¿sí? La Semana Santa tiene que celebrarse la primera luna llena de primavera, ¿sí? Por eso es móvil, por eso hay veces se celebra en marzo, por eso hay veces se celebra en abril, ¿sí? Por eso hay veces se celebra a mediados de abril, otras veces a principios de abril, otras veces a mediados de marzo. Entonces hay una diferencia, puede ser de hasta un mes. ¿Y por qué se da eso? Porque se celebra siempre en la luna llena. En Semana Santa siempre va a haber luna llena. Y en el tiempo del norte, del hemisferio norte, siempre va a ser primavera, ¿sí? Va a ser primavera. Entonces, no podría haber nieve. Teóricamente no podría haber nieve. Porque si están en primavera significa que ya no hay nieve, porque la nieve es propia del tiempo del invierno, ¿sí? Entonces les llamó la atención. La evidencia mostraba de que no estaban en primavera. Entonces se dio cuenta que hubo un error, ¿sí? Él ordenó que se hiciera investigaciones y varios eruditos empezaron a estudiar el fenómeno. Y lo que hicieron en el Vaticano fue hacer un calendario solar, ¿sí? Hicieron una habitación que se conoce todavía, existe, se llama habitación gregoriana. Y en esa habitación gregoriana es oscura, solamente hay un punto por donde entra el sol. Y la luz del sol apunta hacia un lugar específico que muestra cuál es la fecha original, ¿sí? La fecha solar exacta en la que deberían de encontrarse. ¿Qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que el año no dura 365 días, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVI. Significa que el año no dura 365 días, sino que dura 365 días y un poquito. El asunto es que ya habían pasado 1581 años, 1582 años desde eso. Eso hacía que ese poquito se hubiese acumulado y finalmente se acumuló en 6 años y 14 días. ¿Sí? Entonces la solución que tomó el Papa fue determinar de que el Señor no nació en el año 0, sino en el año 6. Entonces ahí corrigió el error de los 6 años. Y no solamente eso, sino que también determinó que el día siguiente a el 1 de octubre de 1582 no fuera el 2 de octubre de 1582, sino que fuera el 15 de octubre de 1582. ¿Sí? Por eso la fiesta de Santa Teresa es el 15 de octubre, porque ese año, ese día murió Santa Teresa, el 15 de octubre de 1582. Si ustedes le dicen un acontecimiento histórico que haya pasado el 11 de octubre de 1582, no existe, ¿cierto? Por lo menos en el calendario gregoriano no. Entonces el calendario juliano, que era el calendario que se tenía antes, tenía este error, ¿sí? Se corrigió con el calendario gregoriano. Pero no solamente se corrigió eso, no solamente se corrigió el hecho de que el día siguiente, el 1 de octubre de 1582 fuera 15, ahí se corrigieron los 14 días, sino que también se corrigió el día del año nuevo, ¿sí? Inicialmente, el primer mes del año era marzo, ¿sí? Primer mes es marzo, segundo es abril, tercero es mayo, cuarto junio, quinto julio, sexto agosto. Luego viene el
séptimo mes, que es septiembre. Luego viene el octavo mes, que es el octubre. Viene el noveno mes, que es el noviembre. Luego viene el décimo mes, que es diciembre. Luego viene enero y luego febrero, que era el último mes y por eso nada más tenía 28 días. Por eso el Papa Gregorio determinó que cada 4 años, para ir corrigiéndose en el tiempo el error y no volver a caer en el error, se iba a corregir. Y se establecieron entonces los años bisiestos cada 4 años. ¿Sí? Entonces por eso nosotros tenemos el calendario gregoriano y en el calendario gregoriano nos encontramos en el año 2025. Los ortodoxos orientales, por ejemplo, todavía usan el calendario juliano, ¿cierto? Por eso la Semana Santa, este año coincidimos, pero en otros contextos la Semana Santa se difiere inclusive hasta un mes, ¿cierto? Precisamente porque para nosotros lo celebramos cuando se supone que ya es primavera, ellos lo celebran ya se hace antes o después, cuando corresponda la luna llena de la primavera, según ellos. Y por eso también ellos celebran con un retraso ya no de 14 días, sino de 15. Dentro de unos pocos años ya serán 16 días, ¿sí?, de diferencia entre el calendario juliano, que también se le conoce como veterocalendarismo, o sea, la práctica de seguir el calendario juliano con respecto al nuestro. Entonces, eso como manera de explicación de por qué estamos en el año 2025 y por qué el Señor nació en el año 6. Pero no solamente en términos eclesiásticos utilizamos el año 2025, o sea, el año 2025 es el año civil también nuestro, es el año científico también nuestro, ¿cierto? O sea, todas las naciones, sean cristianas o no, aceptamos de que estamos en el año 2025, ¿cierto? Inclusive las naciones que tienen otro tipo de calendarios, como los etíopes, como los mismos judíos, ¿sí?, como los chinos, ¿sí?, tienen su sistema de conversión al calendario gregoriano, que es el que pues, actualmente se maneja. O sea, es tan válida la posición y tan científica la posición del calendario gregoriano que incluso los países protestantes abrazaron el calendario gregoriano, ¿sí?, aunque lo hicieron a finales del siglo XVIII, 200 años después. Pero de todas maneras lo tuvieron que abrazar porque efectivamente es más cercano a la medición, ¿sí?, es mucho más cercano a la medición que se debe de hacer al año solar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo dividimos esta condición de prehistoria, antigüedad, edad media e edad moderna? Lo primero es que, bueno, ¿qué es lo que es histórico y qué es lo que es prehistórico? ¿Cuál es la diferencia entre lo histórico y lo prehistórico? Cuando la sociedad deja de ser prehistórica y empieza a ser una sociedad histórica. Esta diferencia entonces radica esencialmente en dos momentos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos dos momentos? Primer momento, el momento en el cual la sociedad se inventa la escritura, ¿sí? Cuando la sociedad deja de ser una sociedad sin escritura y empieza a escribir, ¿sí? No estoy diciendo que sea la escritura que conocemos actualmente, no. La forma inicial de escritura es el arte rupestre, ¿sí? El arte rupestre es el modo en que los seres humanos antiguos o prehistóricos que empiezan a tener ya esa dualidad, ¿cierto? Es un nivel intermedio entre lo prehistórico y lo antiguo, empiezan a escribir sus relatos, ¿sí? De los primeros relatos que encontramos son todos de carácter económico. Es decir, vemos dibujos de seres humanos cazando, vemos dibujos de seres humanos consumiendo, vemos dibujos de seres humanos adorando una deidad, ¿sí? Entonces son prácticas de una u otra manera de la humanidad. Y con la escritura surge otro fenómeno clave. Y ese otro fenómeno clave es el derecho de propiedad y el concepto de propiedad, que va a desarrollarse posteriormente hacia el concepto de propiedad privada, ¿sí? Y el uno depende del otro, es decir,
La propiedad privada puede o se respalda esencialmente con la escritura. Sí, de hecho, todavía. ¿Sí? ¿Usted cómo demuestra que usted es propietario de un edificio, o de una casa, o de un apartamento, de una finca? Usted lo demuestra porque tiene escritura. Escritura. O sea, ahora le decimos escritura pública. ¿Sí? Pero en la antigüedad se demostraba que era propiedad de alguien porque alguien escribió: esto es de fulano de tal. ¿Sí? Entonces ya la gente sabía que ese bien, que esa casa, que esa ropa, ¿sí? Era propiedad de algo o de alguien. Pues el concepto de propiedad privada, aunado al concepto de la escritura, es lo que me va a determinar la diferencia entre lo histórico y lo prehistórico. ¿Sí? Si no existe ninguna de esas dos, entonces estamos bajo una condición ahistórica. Si no hay escritura ni propiedad privada, entonces tenemos una condición ahistórica, es decir, sin historia. Entonces la historia se entiende como la capacidad que los seres humanos tienen de poder contarla, de contar lo que le pasa. ¿Sí? Por eso la escritura se vuelve clave. ¿Sí? La escritura se vuelve clave. Entonces, entre lo prehistórico, podemos decir que lo datamos desde la existencia misma del ser humano. ¿Sí? Los biblistas establecen que, o establecían más bien, que la creación se dio aproximadamente hace 6.000 años. ¿Cierto? Hoy sabemos que no es así. Hoy tenemos evidencia científica que muestra que, por ejemplo, el Homo sapiens sapiens, que es decir, el género animal al cual nosotros pertenecemos, es de aproximadamente el año 240.000 antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, nosotros como variedad genética o como mutación genética somos, ¿cierto? Existimos del año 240.000 antes de Cristo. ¿Sí? Y la variedad Homo sapiens, que es la que nos antecede, ¿sí? Es más o menos del año de 1.200.000 años antes de Cristo. ¿Sí? 1.200.000 años antes de Cristo. Es decir, que es una sociedad, pues que el ser humano es mucho más antiguo de lo que parece, ¿no? Bueno, y lo otro es que no solamente fuimos los únicos homínidos que existimos, ¿no? Aproximadamente hasta el año 34.000, 36.000, más o menos, 36.000, 34.000, coexistimos con otras variedades, particularmente una variedad muy cercana a nosotros, que es el Homo neanderthalis. ¿Sí? El Homo neanderthalis desaparece ya en los últimos vestigios en Europa, más que todo en la zona norte de España y sur de Francia, aproximadamente en el año 24.000 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, más o menos desde el año 240.000 antes de Cristo a el año 24.000 antes de Cristo, ¿sí? Tenemos este periodo que nosotros llamamos el periodo prehistórico. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de más de 216.000 años. ¿Sí? Durante la prehistoria del Homo sapiens sapiens es de cerca de 226.000 años. Es decir, el ser humano ha vivido más en la prehistoria de lo que ha vivido en la historia. Primero, ¿sí? Lo segundo, ¿cierto? Podemos hablar de la sociedad antigua a partir del año 24.000 antes de Cristo. Entonces, ¿cuándo empieza la antigüedad? Ya lo dijimos, empieza cuando se da la escritura y cuando se da el derecho de propiedad, que los dos están vinculados. Los primeros manifestaciones de arte rupestre la tenemos expresadas en las cuevas de Altamira en España, más o menos en el año 24.000, e inclusive también tenemos evidencia en Colombia, ¿cierto? En el Parque Nacional de Chiribiquete, ¿sí? Hay también arte rupestre datado más o menos de esa misma época, ¿no? Ya para esa época inclusive habían seres humanos habitando América, ¿no? Habitando ese territorio, 24.000, ya había pasado la famosa edad de hielo, ¿no? La edad de hielo es una
Es una situación prehistórica, ¿sí? Entonces, a partir del año 24.000 antes de Cristo, ¿sí? Hasta aproximadamente, ¿sí? Aquí vamos a tener un problema porque los historiadores no se ponen de acuerdo. El año 476 después de Cristo, vamos a hablar de la Edad Antigua, ¿sí? Entonces, la antigüedad iría desde el año 24.000 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Bueno, eso depende, ¿no? Los historiadores saben una cosa, la Edad Antigua va hasta la caída del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, aquí hay un gran depende, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va la antigüedad? Eso depende de qué. Depende de la caída del Imperio Romano. Entonces podemos aquí ya en la recta numérica empezar a poner, ¿cierto? Entonces aproximadamente, ¿cierto? A partir del año 24.000, ¿sí? Hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo y todos los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y todos los apóstoles y la mayoría de los padres de la iglesia, ¿sí? Van a vivir en la época antigua, ¿sí? Entonces, todo este periodo que tenemos acá, ¿sí? Más de 24.000 años, ¿sí? Van a caracterizar la época antigua, ¿sí? Que va a corresponder entonces obviamente a los antiguos imperios, ¿no? Y obviamente dentro de esos imperios, a los imperios que se mencionan a todos, que se mencionan en el Antiguo e incluso en el Nuevo Testamento. Es la época del Imperio Hitita, menciona el Antiguo Testamento, el Imperio Caldeo, recordemos que Abraham era caldeo, Imperio Mesopotámico, recuerden que lo menciona el Imperio Asirio, donde se da también uno de los exilios, el Imperio Babilónico, supremamente importante, Egipto, claro, donde se da específicamente la época del Génesis, del Éxodo, por ejemplo, ¿cierto? Todo eso se va a desarrollar entonces en la Edad Antigua, Tenemos que a partir del año 800 después de Cristo, tenemos el periodo que se va a conocer como Edad Media. Esta es la única época humana que tiene una fecha exacta y hora exacta de establecimiento. La Edad Media empieza el 25 de diciembre del año 800 a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa ese día? Ese día lo que sucede es que el Papa León III corona como sacro emperador romano a Carlomagno. Y con él empieza entonces un periodo que se conoce como la Edad Media. ¿Sí? Entonces los historiadores no se ponen de acuerdo en la fecha de final de la antigüedad, ¿no? Entonces, nosotros estamos asumiendo el año 476 porque vamos a suponer que el último emperador es Rómulo Augustulo, el último emperador romano. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si usted considera que el último emperador romano no es Rómulo Augustulo, sino Nepocio, entonces significa, romano de Occidente, ojo, romano de Occidente. Entonces significa que la Edad Antigua para usted finalizó en el año 453. Es decir, más o menos 20 años antes, 23 años antes de Rómulo Augustulo, ¿cierto? El asunto es que a pesar de que Nepocio pudo haber sido el último emperador, el imperio nominalmente siguió existiendo, ¿sí? Y se siguieron designando emperadores.
Alguien pudiese decir, pero es que Rómulo Augustulo no murió en el año 476. Y hay evidencia de que muy probablemente haya existencia de Rómulo Augustulo hasta el año aproximadamente 512. Entonces, algunos historiadores dicen, no, la edad antigua no terminó sino hasta el año 512, cuando muere Rómulo Augustulo, ¿cierto? Otros dicen, ¿no? Otros por ahí van a decir, no, eso depende del comportamiento de las tribus vándalas, ¿no? Entonces, el Imperio Romano nunca terminó, porque ¿cómo es? El rey de los vándalos, Uldarico, ¿sí? Si bien no se coronó como emperador después de que obligó a renunciar a Rómulo Augustulo, le llevó las insignias imperiales al emperador bizantino. O sea, eso es cierto. Eso es cierto. Pero en Occidente podemos decir que ya el antiguo orden, es decir, la sociedad antigua, desaparece. ¿Sí? Desaparece. Ya para el 476 hay muy poquito. Ustedes me dicen, ¿pero qué hay entre el año 476 y el año 800? Eso es lo que usualmente conoce como la Edad Oscura. ¿Sí? Este periodo de tiempo que hay acá. ¿Cierto? Este periodo de tiempo que hay acá, eso no es ni Edad Antigua ni Edad Media. Eso que hay en este periodo de tiempo, en esos 350 años más o menos, unos 330 años más o menos, es lo que se conoce usualmente como Edad Oscura, ¿sí? Y en el año 800 empieza a darse lo que se conoce como la Alta Edad Media, ¿sí? La Edad Media. La Edad Media entonces se va a extender hasta el siglo XV, siglo XVI. Tampoco los historiadores se han puesto de acuerdo, ¿sí? Para algunos, la Edad Media termina en el concilio de Florencia, Constancia, Florencia, que se da en el año 1417. Otros van a alegar que si la Edad Antigua terminó en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, muy probablemente en la Edad Media se acaba con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y el Imperio Romano de Oriente termina en el año 1453. Otros van a alegar de que el real momento de finalización de la Edad Media es con el descubrimiento de América, que se da en el año 1492. Y finalmente, no faltan los que están a favor de considerar como el final de la Edad Media el año 1517. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en 1517? 1517 es la Reforma Protestante. ¿Sí? Es la Reforma Protestante. ¿Sí? Desde 1517 tenemos el 31 de octubre, para ser más exactos, ¿sí? Tenemos el inicio de la Reforma Protestante, y ellos, para algunos historiadores, ese es el fin de la Edad Media. Y finalmente pasamos a la Edad Moderna, ¿sí? ¿Y cuándo se da la Edad Moderna? Tampoco hay un momento específico, ¿sí? Los historiadores tampoco se han puesto de acuerdo para decidir o definir cuándo se da la Edad Moderna. Para algunos, la Edad Moderna empieza en el año 1647, con la independencia del Flandes y el establecimiento de lo que llamaremos las Provincias Unidas de los Países Bajos, ¿sí? O hoy también le dicen Holanda, ¿no? Otros dicen que, no, que la Edad Moderna empieza en el año 1688, con la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Otros hablan de que la Edad Moderna inició en el año 1776, con la independencia de los Estados Unidos. Y hay otros, y esta es quizás un poco más extendida,
que podemos decir que será en 1789 con la Revolución Francesa, ¿cierto? Y va hasta la actualidad. O sea, cuando hablamos de lo moderno, no estamos hablando de hoy, no estamos hablando de los últimos 10 años, no. Estamos hablando de, mire, que está en 1647, eso fue hace 400 años, ¿sí? Eso fue hace 400 años, es decir, la modernidad apenas tiene 400 años. La Edad Media aproximadamente, en el mejor de los casos, duró casi 800 años, no duró más, ¿sí? La que más ha durado es la Edad Antigua. Nosotros vamos a estudiar la Iglesia Antigua, pero no la Iglesia Antigua como institución, sino que es la historia de la Iglesia en la Antigüedad, es decir, al periodo comprendido entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el año 6 antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, lo que vamos a estudiar en este curso, en realidad, es este periodo de tiempo, ¿sí? Desde el año 6 hasta el año 476. Obviamente, aquí alguien podrá decir, no, es que vamos a estudiar la historia de la iglesia, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, del año 6 hasta el año 27, ¿sí? Que es cuando muere nuestro Señor. Aquí tenemos entonces el año 27, pues esa es la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a ser estrictos, vamos a estudiar es lo que pasa después de la resurrección del Señor en el año 27 hasta el año 476, ¿sí? Ese es el periodo real que vamos a estudiar, ¿sí? Ese es el periodo real que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en ese periodo de tiempo? Pues vamos a estudiar inicialmente el proceso de consolidación de la iglesia, que mucho de ello está establecido en dónde, pues está establecido inicialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que esta es el relato vivo de la iglesia primitiva, ¿sí? Es la historia de la iglesia primitiva, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? También podemos mencionar la historia de la iglesia primitiva, no solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es quizás uno de los primeros, pero no el único, sino que también en la historia de la iglesia primitiva se encuentra, ¿sí?, en las cartas paulinas. También está en las cartas católicas, ¿sí? E incluso tenemos también otra serie de documentos históricos eclesiales, ¿sí? Podemos decir otros, ¿no? Entre ellos podemos hablar del Didache, ¿sí? El Didache, muy importante, que es el primer, digamos, documento oficial, entre comillas, de la iglesia, donde podemos descubrir, por ejemplo, la estructura de la práctica litúrgica de la iglesia primitiva, ¿cierto? Las cartas de los padres apostólicos, ¿sí? Es decir, los que no fueron apóstoles, pero que fueron discípulos de los apóstoles, ¿sí? Entre ellos, obviamente, tenemos a San Gregorio Nacianceno, tenemos al patrono de nuestra casa de formación, San Ignacio de Antioquía, tenemos, pues, o sea, a muchos, ¿no? El libro del Apocalipsis también nos sirve, y las cartas paulinas también es una fuente de lo que pudiese pensarse o quererse o lo que se hacía en el contexto de la iglesia primitiva. Lo otro que vamos a estudiar esencialmente en este curso son los concilios, ¿no? Entonces, cuando vamos a estudiar los concilios, pues tenemos que reconocer inicialmente de que hay dos tipos de concilios. Aquí vamos a estudiar dos tipos de concilios.
el primer concilio, el primer tipo de concilio que vamos a concebir es los denominados prenicénicos. ¿Sí? Y los otros tipos de concilios que vamos a considerar son los considerados ecuménicos. ¿Sí? Entonces, dentro de los prenicénicos vamos a hablar de uno que se habla, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es el primer concilio que tuvo la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. ¿Sí? Que para algunos historiadores de la iglesia no puede ser considerado ni siquiera un concilio de la iglesia porque algunos dicen que la iglesia todavía no se había formado. Nosotros como creyentes y como ministros asumimos de que la iglesia se funda el día de Pentecostés. ¿Sí? Y el día de Pentecostés se da en el año 27 después de Cristo. El concilio de Jerusalén se da en el año 51 después de Cristo. Por lo tanto, el concilio de Jerusalén sí es el primer concilio de la iglesia. ¿Sí? Aunque la iglesia no se haya reconocido o autorreconocido como una institución independiente del judaísmo en su momento. ¿Sí? O sea, el hecho de que no tenga esa autoconciencia no significa que no exista. Es lo mismo. ¿Sí? Un niño no desarrolla su autoconciencia sino hasta los 3 años. Entonces, no es niño porque no tiene los 3 años. No es ser humano porque no tiene los 3 años. No, eso es un absurdo. Sigue siendo niño, aunque el niño no se perciba hasta los 3 años aproximadamente. ¿Sí? O sea, la existencia no depende de la percepción o autopercepción. La existencia es una realidad objetiva en este caso. La iglesia ya existe hacia el año 51, con el concilio de Jerusalén. Tenemos otro concilio que se va a desarrollar en Roma en el año 197. ¿Sí? Tenemos otro concilio que se va a desarrollar en Cartago en el año 256. Tenemos otro concilio que se va a desarrollar en Elvira en el año 306. ¿Sí? Todos estos en el contexto de las persecuciones cristianas en la época del Imperio Romano. Mire que todavía es el Imperio Romano. Todavía aquí existe el Imperio Romano. Tenemos el Concilio de Galia, ¿sí? En el año 314. ¿Sí? Estos no son todavía concilios ecuménicos. ¿Por qué no son concilios ecuménicos? Primero porque son prenicénicos, es decir, antes del concilio de Nicea. Y segundo porque son concilios específicos, para lugares específicos. No reunió la totalidad de la cristiandad, quizás a excepción del de Jerusalén, ¿sí? Que pudiésemos decir, dado que implicó la participación de los obispos existentes en esa época, y los obispos existentes en esa época eran los apóstoles, ¿sí? Y los obispos existentes en el mundo en esa época, todos se reunieron en Jerusalén, donde está la famosa disputa entre Cefas y Pablo sobre la circuncisión o no circuncisión. Por eso algunos historiadores dicen, no es un concilio todavía porque, no es un concilio de la iglesia todavía porque están discutiendo cosas que son propias de los judíos sobre el tema de la circuncisión. ¿Sí? Pero la conclusión a la que llegan da los primeros pasos para darnos cuenta de que ya somos un cuento diferente, de que ya no somos simplemente judíos, somos más que eso, y que los no judíos también son invitados a participar, ¿no? Y que también eso se vio expresado en el momento en Pentecostés. ¿Sí? Entonces, estos 5 concilios prenicénicos son objeto de nuestro estudio: el concilio de Jerusalén, el concilio de Roma, el concilio de Cartago, el concilio de Elvira y el concilio de Galia. Y tenemos los concilios ecuménicos. De hecho, este año estamos celebrando los 1700 años del primer concilio ecuménico, que se va a dar en Nicea, en la ciudad de Nicea. En ese entonces era una ciudad griega, hoy es una ciudad en Turquía. ¿Sí? ¿Cuándo se dio el concilio de Nicea? Pues sencillo, si hoy es el año 2025 y eso fue hace 1700 años, entonces restamos
2025 menos 1700 años nos va a dar que esto se dio en el año 325. ¿Sí? Significa, por lo tanto, que Nicea, como es antes del año 476, es un concilio que se va a desarrollar en la antigüedad. Tenemos un momento siguiente, ¿no? El concilio de Nicea va a ser convocado por el emperador Constantino en este año, ¿cierto? Cuando ya el cristianismo es una religión legal en el imperio. Ojo, que la gente confunde esto. Constantino legalizó el cristianismo, ¿sí? No lo convirtió en la religión del Estado. Todavía eso no se va a dar sino hasta la época de Justiniano, ¿sí? Que van a ser unos cuantos años, bueno, unos siglos después, ¿sí? Y Justiniano ya es emperador de Occidente, de Oriente solamente. Constantino sí es emperador todavía de la totalidad del imperio, tanto de Oriente como de Occidente, ¿sí? Y Nicea va a estar cerquita de la nueva capital imperial, que la nueva capital imperial va a ser Constantinopla, ¿cierto? La antigua ciudad de Bizancio, que hoy llamamos Estambul, ¿sí? Nicea no está lejos de ahí. Tenemos el segundo concilio, que es el concilio de Constantinopla, ¿sí? Que se va a dar poco tiempo después, en el año 381. Algunos dicen que es una continuación, ¿sí? Pues lo vemos en el credo, por eso llamamos el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo. Ese se va a desarrollar en el contexto de estos dos concilios, en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla, que se van a dar en estos 2 años, ¿cierto? También convocado por el emperador bizantino, por el emperador Constantino. Tenemos el tercer concilio, que va a ser el concilio de Éfeso, también en Turquía. Ese concilio de Éfeso ya se va a hacer en el año 431 después de Cristo, ¿cierto? Concilio de Éfeso muy famoso, a propósito de lo que sucedió esta mañana con la socialización del documento vaticano sobre los títulos de María, ¿no? Ya no le puede decir corredentora ni mediadora, porque presenta problemas teológicos muy grandes, ¿no? Pues los padres de la iglesia, si uno lee los documentos de los padres de la iglesia, le aplican esos títulos a la Virgen ya desde esta época, es decir, desde Gregorio Nacianceno, por ejemplo, y otros tantos, ¿no? Utilizan términos similares, si no bien exactos, sí muy similares a los que actualmente mucha gente utiliza, ¿no? Entonces, no pueden decir ahora que hay un abandono, pues, o que genera confusión. Y entonces el cristianismo vive en confusión durante, pues, la mayor parte de su historia, ¿no? Eso como que no tiene sentido. Es un asunto que Roma tiene que arreglar. Es una metida de pata bastante grande. Y finalmente tenemos, para este periodo de tiempo que es objeto de nuestro estudio, es el Concilio de Calcedonia, ¿sí? Que se va a dar en el año 451. ¿Sí? Estos concilios, los concilios ecuménicos, van a surgir en respuesta a una serie de situaciones, y una serie de situaciones bastante adversas, ¿no? Y esas situaciones bastante adversas son las denominadas herejías. Y no una, sino muchas herejías, ¿sí? Por ejemplo, las herejías monofisistas, ¿sí? Por mencionar algunas, ¿sí? Por ejemplo, el arrianismo, ¿sí? Por eso se convoca el Concilio de Nicea. El nestoricismo, las herejías intermedias en estos contextos, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová abrazan, digamos, esas posiciones monofisistas. Y el desarrollo teológico de lo que hoy nosotros llamamos Trinidad, ¿sí? El concepto teológico de Trinidad se va a desarrollar en estos concilios, ¿sí? En estos concilios. Y obviamente, como se define la doble naturaleza de Jesús, ¿sí? Mono significa uno, una naturaleza, monos physis, viene de la única naturaleza. Las herejías que reconocen que solamente
Jesús tiene una naturaleza. Unos van a decir que es divina, otros van a decir que es humana, otros van a decir es divina pero se vuelve humana, otros van a decir es humana pero se vuelve divina, y algunos dicen que el momento en el cual se vuelve divina es, por ejemplo, en el bautismo del Señor, otros dicen que se vuelve divina en el momento de la resurrección, ¿cierto? Todas esas herejías que surgen en este contexto van a ser entonces enfrentadas y van a ser definidas en estos 4 primeros concilios, ¿sí? Uno muy importante es el de Calcedonia, ¿sí? El de Calcedonia, por ejemplo, vamos a tener el primer gran cisma de la iglesia, ¿no? Este primer gran cisma de la iglesia va a generar lo que hoy conocemos como la iglesia oriental, ¿sí? La iglesia oriental. No la iglesia ortodoxa, sino la iglesia oriental. ¿Sí? Que tampoco está en comunión con la iglesia ortodoxa, ¿sí? La iglesia oriental, que también se le conoce como iglesias no calcedónicas. Es decir, las iglesias que no abrazan el concilio de Calcedonia, ¿sí? Entre esas iglesias no calcedónicas tenemos algunas iglesias sirias, ¿sí? Y dentro de esas iglesias sirias tenemos, ¿sí?, la siro-antioqueña, ¿sí?, la siro-malabar, y tenemos, por ejemplo, la siro-caldera, ¿sí? Esas son algunas. Estas dos últimas han estado en contacto y hay algunas escisiones dentro de estas mismas iglesias que han vuelto a la comunión con Roma, por ejemplo, ¿cierto? Y mucho más ahora después de las persecuciones de los musulmanes en esos países, ¿sí? Y obviamente el concilio de Éfeso, pues que sabemos pues que define, por ejemplo, la condición de la maternidad divina de María en el año 471. Hay otros concilios. Alguien puede decir, profe, pero es que los concilios ecuménicos son 7 los que aceptan también la iglesia ortodoxa. Sí, efectivamente, ¿cierto? También tenemos otro, como es el caso del concilio de Constantinopla. Constantinopla II. Tenemos el de Constantinopla III. ¿Sí? El de Constantinopla II, por ejemplo, va a ser en el año 553. Obsérvese, ya es después del 476. Es decir, ya esto no es antigüedad. Esta es edad oscura. En el año 681, por ejemplo, Constantinopla III. ¿Sí? Finalmente tenemos un concilio que es el segundo concilio de Nicea, ¿sí?, que es el año 787. ¿Sí? Que ya es casi, unos 20 años, 23 años antes, 13 años antes, perdón, de la entrada de la Edad Media, el segundo concilio de Nicea, Nicea II. ¿Sí? Entonces, estos 7 concilios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son aceptados como concilios ecuménicos tanto por la Iglesia Ortodoxa como por la Iglesia Católica, porque fueron justo antes del cisma, del segundo cisma, ¿cierto?, de la Iglesia Ortodoxa, que se va a dar en el año 1054. ¿Sí? Y en este año 1054, entonces tenemos el segundo cisma, que es la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? El gran cisma de Oriente. Aunque ellos, sí, nosotros llamamos el gran cisma de Oriente. Ellos llaman gran cisma de Occidente. El problema es que nosotros también tenemos un gran cisma de Occidente, que también se da en la Edad Media. En la mitad, entre el Constantinopla III y el concilio de Nicea II, tenemos un concilio que solamente es considerado por la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? No es considerado por la Iglesia Católica, que se considera como se llama, o se le dice por facilidad, el concilio quinto y sexto. ¿Sí? Este concilio de quinto y sexto se va a dar en el año 692 y se va a desarrollar en una ciudad que se llama la ciudad de Truelo. ¿Sí? Este es muy interesante, ¿no? Este es muy interesante porque este concilio, por ejemplo, los ortodoxos conciben que es una continuación del concilio de Constantinopla y del concilio de Nicea. Y lo otro es que la iglesia romana lo consideró concilio ecuménico hasta más o menos el año
1200, ¿sí? En la época de Gregorio Magno, ¿sí? No el Gregorio que cambió el calendario, sino el otro, ¿sí? De Gregorio, eh, Gregorio VII, creo que fue, ¿sí? El asunto es que el Concilio Quinticesto, por ejemplo, condena la práctica de prohibir el matrimonio de los sacerdotes. ¿Sí? Ese concilio, el Concilio Quintisexto, condena la práctica de prohibir el matrimonio de los sacerdotes. Por eso es que la Iglesia Ortodoxa acepta el matrimonio de los sacerdotes y que no tiene, ya sabemos, una condición, digámoslo, de teológica seria, ¿no? Es un asunto más bien disciplinar, ¿sí? Es más bien disciplinar. Entonces, si bien estos son los 7 concilios, nosotros en este curso solo nos vamos a encargar de estos 4. Ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque es antes de 476, es decir, corresponden a lo que la historiografía usualmente identifica como la edad antigua. Y va a estudiar un poco el contexto de los concilios prenicénicos. Bien, entonces, ¿cómo es la dinámica de este curso rápido? Esencialmente la dinámica de este curso rápido va a ser la siguiente, ¿sí? Entonces vamos a tener sesiones simultáneas, ¿sí? Sincrónicas, ¿sí? Todos los martes, 7 p.m., ¿sí? Durante este mes de noviembre. Tenemos entonces la plataforma Moodle, ¿sí? Que recuerden que es eclesia.milaulas.com, ¿sí? Las actividades que allí se deben desarrollar. Tendremos entonces también una evaluación, ¿sí? Esta evaluación va a ser un test, ¿sí? Y este test corresponderá entonces a el 100% de la asignatura, ¿sí? Si gana la evaluación, gana la asignatura. Si la pierde, entonces tendrá que repetirlo, ¿no? Esa es entonces la dinámica. Bueno, los contenidos están ya algunos subidos en la plataforma Moodle. Hay algunos videos, hay algunos textos, todavía faltan algunos por subir. Sean bastante inquietos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta que hacer, pues